Dios le bendiga, hermano, amigo. En esta hora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Habla de los ángeles que estuvieron en el cielo y pecaron cuando Satanás los engañó. También habla de Noé en el tiempo antiguo, en los tiempos del diluvio. También habla de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que Dios las destruyó con fuego y azufre que cayó del cielo. Y dice que no las perdonó. Pero antes de esos versículos, del versículo 1 al versículo 3, nos habla de personas de nuestros tiempos, de personas que están en nuestros días. Dice el versículo 1, habla de personas, de maestros falsos, que iban a traer herejías destructoras a la iglesia. Y quiero decirle, querido amigo, que en estos tiempos abundamos de maestros que meten herejías encubiertamente a la iglesia. También dice en el versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales, por la culpa de ellos, dice, será blasfemado el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de Dios. Quiere decir que estas personas, estos falsos maestros, no solamente están metidos y no han durado tanto porque, wow, el Señor los respalda. No, es porque hay gente que les gusta oír sus falsas doctrinas. La Biblia dice en Timoteo que iba a venir día cuando no iban a soportar, que no iban a sufrir, que no se iban a aguantar en la sana doctrina, sino que iban a tener comezón de oír y iban a querer que alguien viniera a rascarles el oído. ¿Y cómo se los iban a rascar? Diciéndoles: no te preocupes, dame aquí una ofrenda y con eso la hacemos. Y dame aquí un diezmo, aquí, dame a ver qué me das, un dinerito, y con eso entras al cielo. Eso es rascarle, eso es tener comezón de oír. ¿Quieres hacerte rico? Yo te digo cómo. Eso es tener comezón de oír. Y eso es que alguien cuando te dice yo te digo cómo, es que te está rascando el oído. Porque sabes, mi amigo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo me incluyo. Él vino a buscar a los pecadores. Entonces, ese versículo. Además, Cristo Jesús también vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús no vino, mi amigo, para ver cómo te hace rico, para ver cómo te saca de la pobreza. Cristo Jesús vino para perdonar tus pecados. Ese es el problema del ser humano. No hay quien pueda perdonar tus pecados. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Solamente la sangre poderosa de Jesús puede limpiarte. Pero cuando tú tienes comezón de oír, cuando tú tienes comezón de hacerte rico, cuando tú tienes comezón de a ver cómo se hace más fácil,
Es entonces cuando empieza realmente el pecado. Quiere decir, amigo mío, que si estas personas siguen predicando, como hoy en día hay apóstoles que se autonombraron apóstoles, nadie los nombró, ellos solitos se dijeron somos apóstoles, ahora tienen una escuela de apóstol. Hay profetas que ahora tienen una escuela de profetas, falsos por supuesto. Porque la Biblia no habla de que en estos días hay un profeta general. No habla la Biblia de que hay un apóstol general. La Biblia habla de que hay un ministerio de apóstol y hay un don de profecía. Y ese don, quiero decirle, amigo, ese don no es un don de privacidad, solamente por allá a ver quién lo recibe. Ese don es para los que escudriñan, es para los que estudian la palabra de Dios. Como el don de discernimiento. Cuando tú lees la palabra de Dios, estudias la palabra de Dios, escudriñas la palabra de Dios, te viene el don de discernimiento. No tanto porque te metiste a hacer pacto con Dios. No, hombre, no es nada de eso. Es porque escudriñaste la palabra de Dios, por lo tanto el Espíritu de Dios te empieza a usar para que sepas discernir y te da discernimiento para que sepas cuando el pastor o cuando el profeta o cuando el apóstol te está hablando la palabra de Dios, sí o no, si es palabra o no. Hoy en día cualquier cosa se le llama palabra de Dios. Los apóstoles, los profetas, ni siquiera la Biblia usan para asentar sus disque profecías o disque su apostolado. Ya no lo usan. Ya se cansaron de la Biblia. Y si la usan, solamente es como quien tiene solamente un amuleto nada más. Amigo, yo estoy seguro que tú te esfuerzas cada día, cada mañana, para ir a adorar a Dios a la iglesia, con el fin de que seas salvo. Si tú sigues oyendo estos personajes, la Biblia dice que son herejes. Dice que son herejes, porque son falsos. Si tú sigues escuchando a los herejes, te vas a volver hereje. Y si tú escudriñas la palabra de Dios en Gálatas 5, versos 20 y 21, te vas a dar cuenta de que ahí dice que los que practican las herejías no heredarán el reino de Dios. Mi pregunta, ¿qué acaso tú no te esfuerzas en el Señor para heredar el reino de Dios? Como para que le des lugar a un lobo rapaz y que venga y destruya todo lo que te has esforzado en el Señor. La Biblia dice que nosotros debemos de procurar estar erguidos, de estar preparados en el Señor. Señor Jesús les dijo a los 70 cuando volvieron gozosos después de echar fuera muchos demonios y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les dijo: no se maravillen de que los demonios se sujeten. Maravíllense, gócense más bien de que su nombre no se ha borrado del libro de la vida. Y eso es lo que yo te digo, amigo. Fíjate si en la iglesia donde tú estás yendo, el pastor predica la palabra de Dios, la sana doctrina. Fíjate si no está rascando el oído de los demás, si no está rascando la comezón de oír. Fíjate, amigo. La Biblia dice en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y los recibiré, dice el Señor. Amigo, quiere decir que ¿qué es lo inmundo? ¿Qué es tocar lo inmundo? Tocar lo inmundo es oír las herejías, oír las blasfemias de todos esos apóstoles y de todos esos profetas falsos.
Cuando una persona niega el arrebatamiento de la iglesia, una persona niega que Cristo va a venir, esa persona inmediatamente tenemos que decirle: usted está predicando doctrina falsa, usted está predicando un evangelio diferente. Y la Biblia dice que los que practican un evangelio diferente son anatemas, caen en maldición. Amigo, yo deseo que un día nos conozcamos. Yo deseo que un día tú me conozcas cara a cara, allá en el reino de los cielos. Nos saludemos, platiquemos, nos gocemos juntos. Pero eso solo será si tú buscas del Señor como dice su palabra. Si tú sigues una sana doctrina, si tú sigues una sana palabra. Te invito a que nos conozcamos en el reino de Dios.